Y entrando ya de lleno a Síntesis Derecho y Justicia, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Harold Modesto. Él es abogado y director del Observatorio Judicial Dominicano de Funglode. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien. Siempre agradecido de poder compartir con ustedes algunas ideas. Gracias, doctor. Bueno, el licenciado Harold Modesto, sabemos que él es director del Observatorio Judicial Dominicano en Funglode. Harold es de lo que está pegado, ¿verdad? Ahí Claro. en Funglode. Pero vamos a aprovechar y hablar de derecho con Harold. Harold, en los últimos días escuchamos y vimos que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, 5 específicamente, fueron recusados. Entre ellos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, recusado en el caso Odebrecht por algunos de los abogados. Yo tengo varios años de ejercicio, no había escuchado que se habían recusado jueces, pero ahora la Suprema Corte de Justicia no está actuando como corte de casación, sino como un tribunal. Y los jueces de tribunales pueden ser recusados. Por ende, la Suprema, actuando como tribunal constitucional, está apegado a los procedimientos de los tribunales ordinarios. Le pregunto, en el caso particular de la recusación de estos 5 jueces, la Suprema la rechazó, pero los mis propios jueces recusados fueron los que fueron rechazando la recusación de los otros. ¿Es correcto esta situación? Uno, recusar jueces de la Suprema Corte de Justicia y que propios jueces recusados conozcan la recusación. Bueno, Leo, aquí hay que fijar primero para que los televidentes entiendan que la recusación es una garantía a ese derecho que tienen los ciudadanos a la imparcialidad de quienes conocen los procesos, que son los jueces. El problema que hemos tenido en este caso de Odebrecht, que me parece que es una experiencia inédita de esta magnitud, es que el llamado privilegio de jurisdicción, que se mantiene solo porque el senador Tommy Galán se encuentra en el proceso, configura las competencias y lo deja en el foro de la Suprema Corte de Justicia por el nivel del encartado, y esto hace entonces que una serie de pasos que se llevan tradicionalmente o una serie de procedimientos se cumplan de una manera excepcional. Lo que ha pasado con la Suprema Corte de Justicia es que primero no se pensaba que iban a dar tantas recusaciones, y segundo, hubo recusaciones que acontecieron en casos particulares, las podemos segmentar en 2 grupos, que creo que no debieron ser rechazadas. Y yo me refiero en el primer momento a 2 que me preocupan bastante, y son 2 personas que merecen todo mi respeto, la del presidente de la Suprema Corte de Justicia y la del magistrado Napoleón Esteves. El primero se señaló como participante en la actividad política y en consecuencia parece que coordinador de campaña en un momento en el que estaba en la competencia electoral el senador Tommy Galán. El segundo participó como abogado en el proceso de Odebrecht en el marco de la medida de coerción entre la fase preparatoria y la fase intermedia del diputado Alfredo Pacheco. En esos 2 casos yo pienso que ambos debieron aceptar la recusación por una cuestión elemental. Vamos a analizarlo por separado. En el caso de Luis Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en actividades proselitistas, mucho antes de ser juez de la Suprema, soñar serlo, ¿verdad?, trabajaba en coordinación política de quien ahora es un imputado y él es presidente de la Suprema. Vamos a verlo ese primero y luego el otro. Lo primero que hay que establecer es que las garantías con las que cuenta el proceso penal no necesariamente tienen que verse como reflejo de situaciones que son exclusivamente como se plantean. Son garantías que evitan que por cuestionamientos que pueden venir de la sociedad, la legitimidad del proceso se vea afectada. Por esa razón, prácticamente todos los jueces del sistema, si se le hacen señalamientos como los que se le hicieron al magistrado Luis Henry Molina, posiblemente acepten la recusación o se inhiban. Sin embargo, él no lo aceptó, estableciendo que, a pesar de su participación, que fueron directrices de su partido, no siente internamente que esto pueda afectar su imparcialidad. Claro, la inhibición es facultativa. En su intimidad, si él siente que va a ser imparcial, él va a ser imparcial.
yo no tengo motivo para inhibirme porque yo entiendo que mi participación en ese aspecto político no afecta a mi criterio como juez en este momento. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos Vamos bien. a ver las recusaciones. Sin embargo, al plantearse la recusación precisamente por el imputado con el que se establece el vínculo, el cuestionamiento no viene de una sociedad que desconfía del sistema de justicia, como muestran todos los indicadores, sino también de la persona a la que se le atribuye el vínculo, lo que hace el cuestionamiento todavía más delicado. Fue el mismo senador Tommy Galán, fue su barra de defensa la que lo recusó. Yo pienso que debió aceptar la recusación por lo siguiente. No es una recusación un juez de primera instancia, un juez de la instrucción, un juez de un tribunal colegiado. Es una recusación al presidente de la Suprema Corte de Justicia en el marco del privilegio de jurisdicción, que de alguna forma envió un mensaje en esa dimensión de lo que los americanos denominan judicial policy making, en el que yo puedo advertir desde ya que en lo adelante los casos análogos en los que jueces puedan tener el mismo cuestionamiento sencillamente no aceptarán la recusación. Las estadísticas nos pueden mostrar qué tan significativo es ese ligero ejercicio del presidente de la Suprema Corte de Justicia con relación al sistema. Y ese cambio más adelante, cuando acontezca en circunstancias análogas, no podrá ser cuestionado por el Consejo del Poder Judicial ni por la misma sociedad, porque ya la Suprema Corte de Justicia estableció que se puede decidir así. Entonces, por eso yo pienso que él debió aceptar la recusación. Primero, por la situación de desconfianza del sistema de justicia dominicano, sobre todo el sistema de justicia penal, como lo muestran el índice de Estado de Derecho, los índices de transparencia, Latino Barómetro, todos muestran una grave situación de desconfianza. Y segundo, porque el cuestionamiento se presentó directamente por parte de uno de los imputados y va a afectar o va a influir en la toma de decisiones sobre recusaciones de todos los jueces del sistema. Sí, Harold, huelga decir, nosotros como abogados tenemos que tú sabes, emitir a veces nuestras opiniones, sobre todo para que el público nos entienda, porque el programa es para que el público asimile los términos jurídicos. Pero es que la recusación creo que es en el artículo 78, me corriges, por favor, ¿verdad? Del Código Procesal Penal, ¿verdad? Los motivos específicos es de orden público, la normativa procesal penal es de orden público, la interpretación es estricta, ¿verdad? Claro. Esa letra del artículo 78, ¿algún motivo de recusación establecido en esa legislación se encuentra en el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Y si la respuesta es que sí, ¿por qué usted cree que es así? El motivo de la recusación en el que encajó ese ejercicio que se hizo fue el de la frecuencia de trato. La falta de familiaridad, algún vínculo de afinidad o consanguinidad, la frecuencia de trato, el contacto directo con una de las partes del proceso genera esa recusación. Ese es en el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya especificamos que se dio cuando precisamente era coordinador de uno de los segmentos de la campaña. Pero, escúchame, ¿y si Luis Henry Molina fue estudiante o profesor universitario? Vamos a ponerlo profesor universitario. Y en ese trato se relacionó por varios días a la semana o varias horas a la semana con cientos, en algunos casos con miles de estudiantes. Cuando un estudiante de eso caiga en sus manos, él debe inhibirse o tiene un motivo de recusación por el trato frecuente. El articulado no tiene que ver con la familiaridad, la intimidad que pueda afectar la imparcialidad del juez. Hay que recordar que a diferencia de modelos de presidentes de la Suprema Corte de Justicia desde hace mucho tiempo, no habíamos tenido un presidente de la Suprema Corte de Justicia tan joven desde hace un cierto tiempo. Y segundo, proveniente directamente desde un partido político. La diferencia con los estudiantes es que un joven que yo aprecie mucho y que yo estime bastante y reconozca sus competencias, además de que tengo que evaluarlo, se me puede quemar. Y eso no tiene nada que ver con que lo quiera o que no lo quiera. Entonces, creo que podemos establecer esa diferencia muy sutil entre la cuestión docente y la cuestión... Yo creo que no me entendiste. Si ese estudiante posteriormente tiene un proceso judicial en la Suprema Corte de Justicia, ese trato frecuente de profesor-estudiante o de estudiante-profesor, viceversa, no implica familiaridad que afecte mi imparcialidad. Esa fue la explicación del presidente de la Suprema Corte de Justicia. En una coyuntura de mi vida, yo fui coordinador político de ese individuo, pero ese individuo, yo no he ido a su casa, yo no conozco sus hijos no conocen a los míos, no nos vamos de vacaciones de fin de semana,
no nos vamos de viaje juntos. Tommy Galán y Luis Henry Molina no se fueron de viajes familiares juntos, no se visitaron en sus hogares, sus hijos no son íntimos, ellos no son íntimos. Yo desconozco eso. Ese fue el alegato del presidente de la Suprema. Yo desconozco eso. Yo sí planteo que en la situación actual del sistema de justicia hubiera sido un mensaje interesante establecer que no se va a poner en riesgo frente a cuestionamientos de la misma sociedad la suerte de este proceso. Porque al final de la jornada habrá una sentencia de un proceso que a mediados del proceso, ya en la fase intermedia, terminó saliendo a la mitad de los imputados. Y que se piensa que posiblemente hay algunas absoluciones. Al final de la jornada no va a haber forma de convencer a la sociedad de que estas absoluciones fueron decisiones en derecho, sino sencillamente consecuencia de una serie de elementos que venimos analizando acá. Cuénteme el caso de Napoleón Esteves, que fue abogado de uno de los imputados aún en el proceso, y ahora él es juez de la Suprema Corte de Justicia juzgando a ese mismo individuo que fue su cliente. Es correcto. Es posible que su contrato haya llegado hasta el momento de sus diligencias, porque el archivo fue provisional, no fue un archivo definitivo, por lo tanto no se extinguió la acción penal. Todavía eventualmente pudiese continuarse remotamente la persecución. El detalle es que ser parte de la barra o de una barra de la defensa en un proceso como este implica una lógica de comunicación. Si uno revisa cómo se hizo la medida de coerción en el caso de Brecht, se da cuenta de que desde el inicio fue una microacusación. Se desplegó todo lo que se podía desplegar con la finalidad de conseguir una prisión por las referencias al riesgo, a la magnitud del daño causado, a cuestiones eventuales que todavía no habían sido probadas. Eso le da al abogado una serie de herramientas y le da una convicción del proceso a partir del que sale el diseño estratégico de la defensa que coloca al magistrado Napoleón Esteves en un plano totalmente distinto al de los demás jueces. Y yo creo que en esa condición, y reitero, merece todo mi respeto, debió inhibirse. Eso era lo que yo esperaba como abogado y como persona que lo valoro bastante, que se inhibiera. Al rechazar la recusación me sorprendió un poco, porque me parece muy elemental. Inclusive ese trato con las demás barras, la generación de los incidentes, es un acercamiento al proceso demasiado íntimo, y sobre todo un caso que implica una dedicación. Yo también le tengo mucho aprecio, pero el magistrado Napoleón debió inhibirse sin que nadie se lo solicitara, nadie. El primer día, mire, yo ese caso no puedo ni siquiera subir estrados. Y se acabó. Yo sin embargo, yo pienso que no, porque él estaba conociendo, siendo abogado de un imputado, que fue desmontado de ese proceso. Y el nosotros decir que tuvo comunicación con los demás abogados es conjeturar, pues no lo sabemos a ciencia cierta. Además, el representado de él se desmontó de ese proceso con un archivo. Tuvo el expediente en la mano, hizo consulta, emitió opiniones, por Dios, Leo. Entonces, si admitimos la recusación o la inhibición para uno, debemos admitirlo para todos. Lo que pasa es que con relación a los otros jueces, se cuestionaban las intervenciones anteriores en el proceso. Y el ámbito del privilegio de jurisdicción, en este ámbito ha quedado demostrado que el modelo no responde a esas circunstancias porque los jueces de la Suprema se ven obligados a intervenir más de una vez. Claro. Primero, los jueces que en la función de corte de apelación que cumple la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia frente a las decisiones del juez de la instrucción especial, que fue el magistrado Francisco Ortega, entonces tienen que intervenir obligatoriamente todos los jueces de esa sala. Si mañana entonces, como dice la ley 821, forman parte del pleno y conocen del caso, entonces tendrían que inhibirse todos o ser recusados. Pero eso es algo que lamentablemente, primero porque el privilegio de jurisdicción es un invento del sistema político, es un invento de la clase gobernante para tener algunas garantías de que esto no baje a los niveles más bajos de las miserias del proceso penal. Y por eso los altos jueces, las altas cortes, los jueces superiores, conocen de estos procesos para algunas personas, el presidente de la República y otros. Sin embargo, en este caso, de repente nos encontramos con un privilegio de jurisdicción que no está el privilegio, porque inclusive se ven afectados los recursos. Imagínense ustedes el escenario de un nuevo juicio en el caso de Brecht, ordenado por la misma Suprema Corte de Justicia, que tendría que ser la Corte de Apelación y eventualmente tendría que ser la Corte de Casación. En verdad, se reduce bastante el esquema tradicional. ¿Usted cree que hay algún aspecto de inconstitucionalidad en la jurisdicción privilegiada en relación a los que no tienen el rango de senador o diputado, a los que no le corresponde esa jurisdicción? Decía uno de los juristas, un querido amigo, Miguel Valerio, que el proceso en esa jurisdicción para los que no
tienen el rango de senador, que es uno solo, en el caso de Galán, es evidentemente inconstitucional y más que inconstitucional, es injusto, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque la operación procedimental y de competencia es mecánica. Tan sencillo como que, como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia en otras ocasiones, de repente el senador Tommy Galán, por ejemplo, pierde las elecciones, si el proceso de Brecht se traslada hasta ese momento, y el esquema del privilegio de jurisdicción los desplaza a un tribunal ordinario. Una cuestión que puede parecer un absurdo en términos o si de... gana y pierde y la sentencia lo condena al revés. Sí, también. Entonces, bajo esa circunstancia yo creo que sí, que no es del todo justo y además me parece un poco antidemocrático. Lo digo porque se supone que el imperio, la fuerza de imperio de los tribunales, el ejercicio de la jurisdicción debe ser igual para todos los ciudadanos. Y eso es que el que viola la ley, entonces quede en la misma escala en la que quedamos todos cuando violamos la ley. La única variable que tiene que implicar es el criterio de especialidad, que sea un tribunal de esta naturaleza o un tribunal de esta naturaleza, pero que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Y que eso no implique entonces el conocimiento de un espacio especializado. ¿Cuál sería el efecto en una dinámica artificial, de laboratorio, el efecto de la renuncia de Tommy Galán a su condición de senador? ¿Qué pasa con la instrucción del proceso? ¿Qué pasa con el fondo que se está conociendo del proceso? El fondo debe pasar a un tribunal colegiado. Y es lo que ha pasado en otras ocasiones. Ahora bien, de repente la Suprema Corte de Justicia, que ya fija unos criterios tan interesantes con el tema de la recusación, puede formular unas ideas de eficacia para regular exclusivamente los casos que están en el ámbito del privilegio de jurisdicción. Como pasó lo que pasó con la recusación, yo no dudo que esa idea pudiera ser atractiva para la actual Suprema Corte de Justicia. Pero lo que se ha hecho hasta ahora es eso. Cesa en la función, renuncia a ese privilegio, aunque es más que nada una garantía, no puede renunciar, entonces pasaría al ámbito del conocimiento ordinario de estos procesos. Ese mecanismo, Harold, de que, como planteaba Leo al principio, de que un grupo de jueces sometidos a recusación se reunieron, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer la recusación de Luis Henry Molina. Luis Henry Molina no participa en esta reunión, participamos en este grupo. Rechazamos la recusación de Luis Henry Molina. Ahora, Luis Henry Molina se integra. Ahora sale Napoleón Esteves de la sala donde están reunidos. Y entonces ese grupo conoce la recusación de Napoleón Esteves y la rechaza. Y luego, óyeme, la recusación per se no inhabilita al recusado en participar del proceso. Fue una salida ingeniosa para tratar de resolver un problema novedoso para la Suprema Corte de Justicia. Fue ingenioso pero lesivo. ¿Pero? Lesivo en términos del deber ser, claro, de las cosas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia... Fue como un truco procesal. Sí, pero no previsto. Vamos a ver, la Suprema puede ir generando avances importantes en materia del conocimiento. Se escuchó muy peyorativo, un truco procesal ante la Suprema Corte de Justicia. Se escuchó. Luce más cuando se habla de los abogados en esta dimensión. Pues bien, la Suprema hizo algo, como dije antes, inédito, y presenta dos peligros. El primero es que, bien, lograron conservar la regla del pleno, del quórum mínimo de los 12 jueces. Con esta maniobra salía uno y entraba otro. Perfecto. Sin embargo, hay una cuestión en la convicción e incide en la selección racional que toman las mayorías cuando se conforman y pasa en todos los órganos colegiados. Y es que el juez recusado, al mismo tiempo de que se formula la recusación, teniendo su par al lado, los otros están valorando los presupuestos de la recusación de cada uno de los jueces. Y déjeme decirle, si a mí me cuestionan de mi integridad y de repente yo tengo que verme deliberando sobre si acepto o no la recusación, y de repente sale uno y dice, no, pero él dice que esto no afecta a su independencia. ¿Por qué razón el juez que le queda al lado va a aceptar que afecta a su independencia? Claro. Si al final de la jornada entonces como un efecto dominó,
que en la, No, en y la si el otro impresión... jefe, el otro jefe. Si la impresión directa, bueno, si él no Él se le puede inhibe, decir, pero yo soy el jefe. si él no se inhibe o no acepta la recusación, entonces yo tampoco. Porque, como decimos en buen dominicano, él no es más serio que yo. Claro. Y así sucesivamente, en la selección racional de cada uno de los jueces participantes, es posible que interioricen las razones del otro juez que ha decidido no aceptarlo y por eso no deben participar. La recusación debe neutralizar inmediatamente para la toma de decisiones a ese juez por una cuestión de legitimidad, no de legalidad. Y me parece que el doctor Miguel Valero la planteó muy bien. Como la recusación, al ser rechazada, no es objeto de ningún recurso, la estrategia de la defensa fue introducir un incidente de inmediato por cuestiones constitucionales muy francas. Y me parece que aquí la Suprema tendrá que decidir, es previsible que decida en sentido contrario al incidente, pero deja una lección que aprender y que hay que resolver sobre todo con la doctrina. Un recurso de inconstitucionalidad contra estas decisiones ante el Tribunal Constitucional podría provocar el sobreseimiento del proceso penal de fondo hasta que el Constitucional decida. Estoy tratando de crear una idea. No por la naturaleza de las decisiones que serían atacadas en este momento. Aunque cuando uno piensa en una decisión que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, prácticamente todas las decisiones que resuelven trámites o incidentes del procedimiento, tan pronto se agotan, teniendo únicamente recurso de oposición por medio, podrían dar apertura a eso. Pero el Constitucional tiene cerrado, porque si no sería insostenible el conocimiento de acciones, a veces para dilatar procesos, que es lo que se puede pensar con relación al ejercicio de las recusaciones en el caso de Brecht, que me parece que ha sido muy decente de parte de los abogados que han estado estableciéndolas. Muy decente, muy coherente y bastante agudo. Doctor, ese caso no debió ser competencia de la Cámara Penal de la Corte y no del Pleno. Debió ser competencia de la Cámara Penal, sobre todo porque la ley 821 ya es una ley anticuada de organización judicial que implica que pensemos en una reforma de toda la organización judicial. Entonces, el único parámetro duro para el conocimiento es el de la ley 821, que dice que es el Pleno que conoce los procesos en el ámbito del privilegio de jurisdicción. El Código Procesal Penal no lo estableció. Y uno lo que hace es que lo suple con la ley 821. Lo lógico hubiese sido, bueno, el juez de la instrucción especial de cualquier sala, el que designe el presidente de la Suprema. Entonces, la sala penal, que sería entonces la Corte de Apelación frente a las decisiones del juez instructor especial, entonces sería la que conocería el juicio. Entonces, más tarde pudo haber sido la Suprema Corte de Justicia la que conociera entonces los recursos, y en los recursos quizás configurar de otra manera la cosa para que no caigan en el Pleno tanto el recurso de apelación y el recurso de casación. Indiscutiblemente, si se deja el ámbito del privilegio de jurisdicción en la legislación dominicana, hay que repensar la organización judicial. Claro. Doctor, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia a principios del mes de septiembre que hablaba de los tribunales militares. Hay una confusión porque dicen que ya no existen o existen, que no pueden imponer sanción. ¿Realmente qué fue lo que decidió el Tribunal Constitucional en relación a los tribunales militares y policiales y también los consejos de guerra? Correcto. Bueno, es importante destacar que los tribunales militares, consejos de guerra de primera instancia, consejos de guerra de segundo grado y consejos de guerra mixto, existen desde el 1953, que es la fecha del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, al menos en esa secuencia más reciente. Estamos hablando de una creación muy propia de otros momentos históricos de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 350 de este año, entonces establece, con ocasión de una revisión de un amparo, que dichos órganos jurisdiccionales son inexistentes. Y podemos estar en desacuerdo en un punto ahí, porque me parece que no es que son inexistentes, porque el 249 de la Constitución dice que existen los tribunales penales militares, el tema es de validez. Hace 2 años yo advertí en un foro... Pero si algo existe, ¿debe ser válido? No, porque el órgano puede existir, y voy a explicar el caso concreto, pero sus decisiones pudieran no estar amparadas en lo necesario para que sean válidas. Y hace 2 años advertí que desde el 2004, que es cuando la ley 278, es el artículo 15, ordinal 13, dice que se derogan las normas de procedimiento establecidas en el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas. Esa es la ley de implementación del Código Procesal Penal. Con esta ley entonces se suprimió la parte procedimental, no era con la intención de que se aplicara el Código Procesal Penal porque el legislador no lo dijo. Era para ver cómo se iba a resolver más adelante el tema de todos estos casos que se estaban conociendo ahí.
los tribunales penales militares y los policiales también han sido vistos históricamente como espacios para garantizar impunidad. Así eran. A un militar le convenía muchísimo más ser juzgado en un tribunal militar o un tribunal policial que ser juzgado por la justicia ordinaria. Y la única diferencia era ser militar o policía. Yo quiero hacer una pausa con este tema porque nosotros lo hemos tratado en lo personal aquí en el programa desde el punto de vista inverso. Y es, cuando comenzaron los problemas en Haití, en la frontera, por ejemplo, un grupo de dominicanos militares se acercó a nosotros diciendo, nosotros no es verdad que nos vamos a coger nuestra pistola o nuestra ametralladora a tirarle a esa gente, porque nosotros cuando nos tranquen, nos van a trancar con esa gente. Porque hay un problema. Entonces tú coges, lo que está pasando es que muchos policías dicen, yo no puedo ejercer, o militares, lo que la ley manda, el protocolo, porque yo al final mejor me quedo tranquilo, voy y me acuesto y echo el asiento para atrás para no hacer nada, porque me van a juzgar en un tribunal ordinario y me van a meter preso con la gente a quien yo he metido preso. Entonces es la otra parte de la moneda. Por un lado garantiza impunidad y por el otro no. Porque en todos los países, por ejemplo, el militar tiene vamos a decir, un reglamento especial, una ley especial para poder aplicar las leyes. Yo no puedo, por ejemplo, tan fácil decir, saco una pistola y tiro un tiro. Un militar puede decir, déjame yo defender la vida de la gente y tira un tiro. Ahí hay que establecer, deslindarlo. Los tribunales policiales nunca debieron existir. Que en un Estado de derecho hablar de tribunales policiales y que la policía retenga funciones jurisdiccionales es un absurdo. Pero estaban ahí porque la policía siempre tuvo carácter militar y hasta finales de los 90 los jefes de la policía que yo recuerdo, aunque estaba bastante ya pequeñito, todos eran provenientes de las Fuerzas Armadas. Entonces siempre estuvo ese vínculo, policía-Fuerzas Armadas. Los tribunales penales militares conocen ilícitos penales militares en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Es decir, aquello denominado crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, que posiblemente pueda ser atribuido en tiempo de conflicto armado a un militar, debe ser conocido por un tribunal militar. Ahí es cuando yo digo, sí, son necesarios, tienen que ser comprendidos. El problema es que no se hizo nada después de la derogación y quedaron una serie de tipos penales militares muy parecidos a los ordinarios, porque había una especie de doble identidad de las infracciones. Claro. La diferencia entre un homicidio y el homicidio cometido por un militar era el uniforme. Entonces un ordenamiento jurídico no debe tener eso, porque basta con tener solo un tipo penal y una consecuencia por la comisión de ese tipo penal. En el caso de los militares, después de la derogación, los mismos órganos jurisdiccionales militares decidieron aplicar el Código Procesal Penal, que como dijimos antes de entrar a la discusión, quienes integran estos órganos, fiscales y jueces, son designados por el Poder Ejecutivo, algo que tenemos que revisar también. No tienen por qué ser designados si son parte de la jurisdicción por el Presidente de la República, por el Ejecutivo. Pero aplicando sanciones aún luego de la derogación, esos tribunales militares están, como se desapareció su legislación, están aplicando la normativa procesal penal. Que no pero para delitos ordinarios, no disciplinarios. Para los ilícitos contemplados en el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas del 53. Esos ilícitos, algunos pueden ser la deserción, la rebelión y tomar las armas contra la República, la sedición. Esos son los ilícitos o tipos penales militares. Para eso está. Hay cientos de casos que se vinieron conociendo y ahí están todavía. Yo recomiendo a los tomadores de decisiones porque, insisto, no debieron atribuirse la aplicación del Código Procesal Penal porque el legislador no lo dijo. Tenían que o generar o hacer las gestiones necesarias para que el Código Procesal Penal estableciera que de manera supletoria o de manera directa se aplicaba el Código Procesal Penal para los procesos penales militares, o generarse ese híbrido que son los códigos de justicia militares que tienen la parte procesal y la parte sustantiva. Usted me decía que dictaban medidas de coerción de prisión. Le estuvieron dictando hasta hace poco. No sé si seguirán. Y es por eso, por el error de interpretar que ya que no tenemos las normas procesales, entonces podemos aplicar estas que el legislador no dijo. Claro. No solo medidas de coerción, estuvieron estableciendo e imponiendo condenas. Tribunales al margen, sin normas procesales, porque no existen las normas procesales, imponiendo condenas. Condenas de prisión. De prisión. Condenas de prisión conforme al Código de Justicia de las Fuerzas Armadas. No disposiciones disciplinarias. No, entonces lo disciplinario hay que separarlo. Lo disciplinario descansa en el mando, en el comandante general,
en el inspector general, en los jefes o comandantes de unidades. Eso es una cosa, y las infracciones llegan a tener sanciones que implican hasta 30 días de arrestos simples con perjuicio del servicio, y los demás arrestos simples desde 5 días en adelante, y el que es con perjuicio del servicio, que puede entonces pasar de los 15 días. Eso va a depender de cómo, Claro. cómo se establece. ¿Cuál fue el criterio que fijó el Tribunal Constitucional? O sea, de ahora en adelante, porque las decisiones del Tribunal Constitucional son firmes y de aplicación inmediata, ¿verdad? Y tienen Entonces, efecto vinculante. y efecto vinculante para todos los poderes. Entonces, ¿cuál fue el criterio que fijó el Tribunal Constitucional y cuál es la consecuencia de ese criterio? El Tribunal Constitucional, en esta decisión, que no fue objeto de un recurso, de una acción directa de inconstitucionalidad, ni de una revisión constitucional de una sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, resolvió un problema en el que entró la Suprema Corte de Justicia con decisiones contradictorias. Cuando cambian la Suprema, que fue la Suprema anterior, entonces al parecer no verificaron los precedentes, que eran precedentes que decían, mira, con la ley 278 se derogaron las normas de procedimiento, quiere decir que las reglas del juego no están, por lo que no se puede juzgar a nadie sin las reglas del juego. Luego entonces de que la Suprema Corte de Justicia hizo esto, se esperó que llegara al Tribunal Constitucional y resolvió el tema con los precedentes de la Suprema del 97, que eran los que decían efectivamente que no se podía juzgar a las personas en este ámbito por el vacío procesal. Con esto el Tribunal Constitucional manda un mensaje claro: hay que tomar decisiones porque hay cientos de procesos de los que están apoderados los tribunales penales militares. Las decisiones deben ser las siguientes, y esto es lo único que se puede hacer. Primero, que los órganos de consultoría jurídica, los cuerpos jurídicos de las Fuerzas Armadas se pongan a trabajar el nuevo Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, o Código Penal Militar, o Código de Justicia Militar, como le quieran denominar, que ya establece tanto como punto de partida de la Constitución, el 249, que da apertura a eso, y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, con estos procesos que se han conocido desde el 2004 ya no se puede hacer nada. Yo considero que una decisión inmediata que debe tomarse es declarar una amnistía de todos estos procesos, para que sencillamente, porque no tendrían éxito en ninguna transferencia, ni siquiera el ámbito jurisdiccional ordinario, por la naturaleza de las violaciones constitucionales que se han cometido. Con esto podemos empezar de cero, y los tomadores de decisiones pudiesen abocarse a un proceso de creación legislativa para crear una organización judicial militar, diseñar un modelo para asignación de los jueces militares en los que no solo haya militares, sino también civiles, y les presento un modelo como el de la Quinta Sala de la Corte Suprema de España, que es de lo militar, y está compuesto por oficiales generales auditores que forman parte, que son del cuerpo jurídico y ascienden hasta llegar, sometiéndose al concurso correspondiente a la Suprema Corte de Justicia, y por jueces civiles de la carrera judicial ordinaria. Con eso pudiéramos crear algo, porque eventualmente, si República Dominicana se encuentra en el marco de un conflicto armado, entonces la noción sobre la importancia de los tribunales militares cambia. Sí son importantes, sí conocen de una materia muy especializada. Y ustedes recordarán la película en la que Samuel Jackson toma una decisión importante, ¿verdad? ¿Recuerdan esa película? Sí, la que estaba con Tommy Lee Jones y todo lo demás. En esa película se plantea una cuestión muy propia del terreno de combate. ¿Cómo decide un militar cuando su vida está en riesgo? ¿Qué puede ser legítima defensa y qué no? ¿Cuáles son las reglas de enfrentamiento del combatiente y todo lo demás? Y eso requiere una especialidad. No Pero podemos... eso funciona en muchos países, y Claro. siempre va a haber un poco de quejas de parte de un grupo de la sociedad. Claro, claro que sí, funciona, pero funciona con garantías y un esquema ya legalmente establecido, con evoluciones considerables, con una correspondencia institucional y un avance en la producción doctrinal, la producción jurisprudencial, que no es lo que tenemos actualmente. Es una oportunidad, como yo le he dicho a algunos amigos en las Fuerzas Armadas que se han quejado por la decisión, ya que no tienen otra cosa que hacer. Es una oportunidad para trabajar duro, reorganizar esos órganos y sobre todo resolver una... ¿Cómo que no tienen otra cosa que hacer? ¿Cómo? No, porque están haciendo, ese es su único trabajo, Lo ¿verdad? dejaron sin función. Bueno, es que, ya los jueces, a partir de la decisión, no son jueces, ni los fiscales. ¿Y todo lo que fueron sancionados, doctor, entonces? Bueno, ahí viene entonces el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado. Es para afuera que van. Yo, si a alguien se le ocurriría, yo estoy del lado de la acera de lo institucional, me gustaría aportar a que eso se resuelva.
pero creo que puede ser un importante espacio de servicios profesionales. Ustedes lo que están diciendo es que todo lo que ellos han Todos. fallado en la historia, posiblemente haya que volverlo a... Son nulos e implican reparaciones. Pero por esa es parte del esa Estado. es la noticia de esto. No, es peor aún. ¿No? El doctor no dice que solamente que son nulos por inconstitucionales, sino que todas estas personas que fueron sometidas al proceso tienen una acción en contra del Estado Contra el dominicano. Estado. Entonces, espérense, vamos a hacer una conclusión. En daños y perjuicios. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana falló que los tribunales militares y policiales no son válidos. Exacto. Hablando claro. Entonces, uno de sus principales efectos es, podemos arreglarlo, ver qué vamos a hacer con el futuro, con los nuevos delitos. Pero todas las sentencias que esos tribunales en la historia hasta el día de hoy Desde el han 2004. realizado, desde el 2004 Son nulas. hasta el día de hoy, Son nulas. son nulas. Y, Ese y todos los que hayan sido sentenciados que no estén de acuerdo con algo, pueden solicitar su libertad si están presos, pedir su inocencia si fueron culpables, todo es así. Sobre todo la reparación por la prisión irregular, ilegal. Reparación es que le ponen unos cuartos. Claro que sí. Ay, mi Compromete su responsabilidad, sobre todo el Estado, que lo permitió, y de ahora en adelante también la responsabilidad personal de los jueces. Yo les Hay desaconsejo. que comprar un casito de eso a un... Yo les desaconsejo a los jueces, amigos y colegas jueces y fiscales, que sigan en la actividad jurisdiccional en los tribunales y no observando la decisión del Tribunal Constitucional, porque comprometen su responsabilidad personal también. Y con eso hay que tener cuidado. Pero esa decisión del Tribunal Constitucional No tiene efecto retroactivo. hay que verla en dos perspectivas, antes y después. Uno, después es un precedente vinculante y que todo el mundo tiene que acatarlo, pero a partir de ahora, lo que fue juzgado y está juzgado. Ahora bien, lo vemos también en el contexto de que esas jurisdicciones policiales no estaban de hecho, estaban de derecho, porque estaban fundadas en sendas leyes, tanto la jurisdicción policial como la jurisdicción militar, ¿verdad? Y segundo, los artículos del 252 al 257, si mal no recuerdo, de la Constitución, signan y fijan la jurisdicción militar y policial. Entonces, ante esa eventualidad, que lo que usted bien dice, sí, es para el aspecto penal. Si un militar en el ejercicio de sus funciones transgrede la ley ordinaria penal, por ejemplo, mata a una persona, debe ser sometido al tribunal ordinario. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se va a eliminar esa jurisdicción cuando es la propia Constitución que manda a su existencia? El ordenamiento jurídico, el sistema jurídico es una secuencia de conjuntos. Esa secuencia de conjuntos es como una especie de historia. Si usted saca algo de esa secuencia, la secuencia es nueva, totalmente nueva. Eso es en términos epistémicos. Yo no puedo obtener ningún resultado válido si saco de la secuencia algo tan elemental como el procedimiento para llegar al resultado. Lógica jurídica básica. Entonces, desde el 2004 hasta la fecha, hasta el día de hoy inclusive, todo lo que se hizo así no es válido, es nulo. Entonces, esa nulidad que podemos detectar ahora generó resultados que no eran válidos, pero sí tuvieron consecuencias, como por ejemplo estar preso. Invertir o perder tiempo en la cárcel tras las rejas. Estando tras las rejas, eso no se lo va a devolver nadie, salvo que se el repare. dolor y el sufrimiento. Imagínese que usted se entere más adelante y le diga, mire, con lo que usted lo juzgaron, no debieron juzgarlo. Porque inclusive usted se está defendiendo con reglas que no le eran correspondientes. Y las garantías ni siquiera le estaban atribuidas porque no le correspondían. En consecuencia, nunca debieron juzgarlo. Lo ideal hubiese sido, en ese momento, bueno, identificar cuáles de esos ilícitos pudieran retenerse en el ámbito ordinario, llevarlos ante el ámbito jurisdiccional ordinario y no forzarlos en el ámbito jurisdiccional militar sobre la base de un criterio demasiado conveniente. Pero ya fue juzgado, condenado y cumplido la sentencia. Claro. Entonces, ¿qué le queda? Reparación. Entonces lo que usted está planteando es que a esa persona que fueron sometidas a esos procesos arbitraria e ilegalmente, Claro. desde el punto de vista de la Constitución hoy día, porque en aquel entonces no existían esas disposiciones, puedan venir contra el Estado, Claro. hacer demanda. Claro, el principio de legalidad. El principio de legalidad es que yo no puedo inventarme la existencia de las normas ni inventarme consecuencias a partir de normas inexistentes.
Entonces, como a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, una de ellas es someterse a un proceso penal, otra de ellas es estar preso porque si la ley no lo establece. Y yo lo veo todavía más difícil en el ámbito de las medidas de coerción, porque si hay algo que no establecía el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas eran esas medidas cautelares, que todavía el invento es muchísimo mayor y más delicado que lo que pasó con las condenas, porque por lo menos las condenas estaban establecidas en el Código, aunque insisto, no se puede llegar a una condena sino a través de un proceso cuyo procedimiento esté previamente y claramente establecido. Claro. Si no está, no hay reglas del juego y no se puede someter a nadie a eso. Doctor, la Junta Central Electoral no discrimina al resto de los demás candidatos cuando se reúne con 4 candidatos en específico. No hay una discriminación cuando hay más candidatos a la presidencia. Por ejemplo, la Junta se reunió con el señor Luis Abinader, con el presidente Hipólito Mejía, con el presidente Leonel Fernández y tiene pautado ahora reunirse con el señor Gonzalo Castillo. ¿Hay más candidatos? Me parece que la Junta tiene una agenda. Yo desconozco cómo está estructurado el cronológico, pero vi unas declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral en la que manifestó que se van a reunir con todos los candidatos. Imagino que, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana se reunirán en su momento con doña Maritza, se reunirán en su momento con don Melanio Paredes y agotarán el proceso. En el Partido Revolucionario Moderno les queda reunirse con el ingeniero Hipólito Mejía, el expresidente Hipólito Mejía, y ahí se agotará el asunto. No creo que es discriminatorio, que es la agenda de la Junta. ¿Y por qué la Junta no llamó a todos esos candidatos allá a la Junta Central Electoral? Hizo una sola reunión. Eso no sé por qué la Junta tomó esa decisión, pero quizás le manifiesta con esto la necesidad que tiene la Junta de bajar un poco de ese peldaño y colocarse más de bajar del en la parte, pero quiero decir horizontal. Que Leonel es el jefe de todo ello y fueron allá a Funglodia a rendirle pero ya fueron donde Luis Abinader, cuando los otros se quejaron. Doctor, usted siempre ha sido bien coherente e imparcial con sus opiniones. Todo este tema, por ejemplo, en el proceso político ahora que usted trabaja es director del Observatorio Jurídico de la Fundación Global. En el tema electoral, uno ve detalles que dice, se le va a entregar un observador individual al presidente Fernández o a otros candidatos, o sea, que puedan solicitar hasta dónde todos estos problemas que vemos del financiamiento, cuando tú tomas el financiamiento, de la supervisión, de que cada uno pueda pedir eso. ¿Usted cree que todo este proceso de transición, independientemente de que nosotros como personas entendemos que puede venir una situación aquí difícil en los próximos días, el 6 de octubre, yo veo o sea, aquí el que gane debe ganar por mucho, porque no vemos la posibilidad de que aquí la gente está preparada para perder, uno ve ya preparando el terreno para pelear, ¿verdad? Ahora, todo ese proceso de nueva ley de partido con tantos errores y tantos entuertos, ¿usted cree que vamos a tener que resolverlo después o que necesariamente tenemos que funcionar con lo que tenemos? Porque, por ejemplo, usted tiene una ley de partido que está hablando de que los presidentes presentaron 170 millones y 200 millones de gastos, pero no me dicen en qué lo gasta, quién lo dio. Ni hay que decirlo tampoco. ¿Cómo funciona? ¿Qué usted cree? Hay una tendencia, sobre todo con la creación de estas leyes marco de lavado de activos, a incluir a los partidos políticos como sujetos obligados. Eso quizás pueda ayudar a presionar a que se transparente de dónde vienen los fondos. ¿La ley no lo prevé ni el reglamento? No. Entonces, a partir ya de... Entonces, una pregunta, doctor, ¿para qué tanto show con lo de los valores y lo que sé yo qué? Porque, por ejemplo, tú no puedes donar si tú eres extranjero. Tú no puedes donar si tú eres una empresa dominicana, creo que a más de 5, el cheque a nombre del que sé yo qué. ¿Para qué tantos requisitos si yo no tengo que enseñar nada? Ayuda por lo menos a resolver un problema que teníamos por lo menos ahora se tiene que suministrar más información y eso es un punto de partida para determinar de dónde provienen los fondos que se invierten en las campañas políticas, que por lo visto son muchos fondos a esta altura del juego. La Junta está haciendo un buen trabajo y está haciendo un buen trabajo a sabiendas de que tiene que ganarse la confianza de una sociedad que duda un poco de todos los procesos.
y lo está haciendo. Creo que este paso que está dando con todos los candidatos de cerca es para tratar de convencerlos de tener cuidado con los cuestionamientos, de que entiendan los sistemas que se van a implementar y que al final de la jornada la sociedad merece un proceso, tanto en las primarias como en las elecciones, en el que pueda confiar y del que espere el resultado adecuado, porque ya hemos tenido ocasiones donde se ha cuestionado la compra de aparatos y todo lo demás, y es necesario que superemos esa fase, esa etapa. Me parece que la Junta está haciendo un buen ejercicio en esa dirección. Doctor, usted dijo ahorita que hay quejas sobre la justicia. Es posible, ¿verdad?, que esa queja sea generalizada. Pero la pregunta es, en los últimos días hemos visto el proyecto de ley que está de tránsito de la Cámara de Diputados hacia el Poder Ejecutivo para fines de promulgación u observación, donde el presidente de la Cámara dice que no es la ley ideal. ¿Qué le parece a usted, primero, ese pronunciamiento que últimamente han acuñado los legisladores de que no es la ley ideal, y si no es ideal es porque no es útil, y si no es útil entonces no es conforme al acervo de la ley y a la Constitución? ¿Usted cree que esta nueva ley va a venir a resolver la problemática en la ejecución de los juzgados? La ley le están enderezando a los órganos jurisdiccionales, entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, que hay que felicitar la labor que están haciendo con tan poco tiempo. Yo no creo responsable, ninguna ley es ideal. La ley es fruto de las condiciones sociales y políticas del momento. Pero yo no veo responsable el hecho de considerar de que tenemos el producto jurídico menos elaborado posible porque necesitamos seguir adelante sin pensar en el porvenir. Sencillamente seguir adelante y sacar algo. Eso no me parece un pronunciamiento serio de ningún tomador de decisiones políticas. Parece que la ley debió ser mejor trabajada, había premura, había muchos intereses, pero debió ser mejor trabajada. Nos hubiésemos evitado múltiples acciones y la cantidad de exorbitante de dinero que le cuestan al Estado estas acciones y el conocimiento por los tribunales de esto, por un trabajo que se pudo hacer en el foro legislativo. Qué placer oír a un joven con esa parsimonia, con ese vocabulario, con esa dicción y con esa... Viejísimo. No. Él acaba de decir que en el 90 era un niño. Lo aclaré precisamente por eso. No le vamos a preguntar la edad. Harold tiene un plan político. Lo que pasa es que solamente lo sabe él. Exactamente. Hay que entrar al ágora, y ojalá se cumpla. Así que muchísimas gracias, Harold, por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer esas ideas tan claras y con tanta tranquilidad que comunicas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Caballeros, los veo el miércoles que viene. En el día que más se vecina. Y hacemos una pausa y venimos inmediatamente.